Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en plena temporada de declaración de impuestos y como cada año es momento de revisar nuestros documentos, asegurarnos de que todo esté en orden y evitar sorpresas al final del proceso. Para muchos esta época puede resultar un poco estresante, ¿verdad? Pero con la información adecuada y una buena organización, todo se puede hacer de manera eficiente y sin complicaciones. Para hablar más a fondo sobre este tema, nos acompaña Carlos Ramírez, experto en esto de impuestos, declaraciones de impuestos. Carlos, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Javier. Autoridad en el tema, vamos a conversar un poquito con él. ¿Cuáles son los cambios, Carlos, más importantes en la declaración de impuestos para este año? Tomemos en cuenta que cada año tenemos los ajustes de inflación, es decir, que todos los números siguen incrementándose según el estado civil de presentación, y esto en la deducción estándar que equivale a cada uno de los estados civiles de presentación. Por ejemplo, un soltero tiene en el 2024 una deducción estándar de 14.600. Si es que tú ganaste hasta 14.600 y tienes tu ingreso mediante una forma W2, no tienes que presentar impuestos, excepto que en la casilla 2 de la forma W2 tengas un número, un valor que eso te lo van a devolver. Y luego se sigue incrementando esto de acuerdo a los 5 estados civiles de presentación, y es de suma importancia saber que tu preparador de impuestos elija el estado civil correcto, Javier. Ahora, Carlos, ¿existen nuevos créditos fiscales o deducciones a tener en cuenta en este año? Por supuesto que sí. Tenemos en cuenta el crédito más grande, que es el EITC, que es el crédito por los niños. Una persona soltera puede obtener este crédito y hasta 3 hijos o más. Este es el monto más grande que se da y este es un crédito reembolsable. También tenemos el otro crédito que es importante, el Additional Tax Credit, que viene a ser un crédito por hijos. Hasta los 16 años te van a dar hasta $1,700 por cada hijo. Muy bien eso. ¿Y qué plazos se deben tener en cuenta, por ejemplo, para presentar la declaración de impuestos este año? El 15 de abril vence la declaración de impuestos, pero es importante saber que la extensión que se puede hacer es solamente para presentar la planilla, no para el pago. Los pagos los debemos hacer paulatinamente y de esta manera nos descuentan semanal en la forma W2 cuando tienes tu paycheck. Pero de todas maneras, si eres empleado por cuenta propia, tienes que tomar en cuenta que hay que hacer los pagos estimados, que se lo hace 4 veces al año. Ahora, ¿qué opciones hay para las personas, para quien no pueda presentar la declaración de impuestos a tiempo? La extensión. La extensión, pero el pago sí tiene que salir a tiempo. El pago tiene que salir a tiempo y la extensión va a darte 6 meses, es decir que desde el 15 de abril se hace una extensión hasta el 15 de octubre donde se tiene que presentar la declaración de impuestos. Ahora, para las compañías y demás, ¿no es la misma fecha o sí es la misma fecha? Tenemos 2 fechas para estar bien enterados. Si tú tienes una compañía de responsabilidad limitada de 2 o más miembros que tributa como un partnership, esta vence el 17 de marzo para este año, así como las corporaciones S que vencen la misma fecha. Esas 2 entidades que se llaman entidades de paso, es decir, que no pagan impuestos a nivel de la empresa, pero pagan impuestos a nivel personal. Tomamos en cuenta que tenemos que tener, y el vencimiento es el 17 de abril, se puede hacer una extensión de 6 meses hasta el 15 de septiembre. Ahora bien, Carlos, ¿cómo afectan las ayudas o estímulos fiscales que alguien recibió el año pasado con la declaración de impuestos de este año? Ni los reembolsos ni los estímulos son tributables. Es decir, recordamos en el tiempo de la pandemia, nosotros recibimos el cheque de 1.400, los $600, eso fue un estímulo, y los estímulos no son taxables, es decir, que están libres de impuestos. Muy bien. Y si se tuvo un cambio significativo a nivel personal, es decir, si alguien se casó, se divorció, tuvo hijos, ¿cómo debería reflejarse eso en la declaración de impuestos? La planificación tributaria es de suma importancia. Si tú vas a casarte, tienes que planificar. Debes saber, si tienes hijos, por ejemplo, si eres una madre soltera y te vas a casar, hay que saber y determinar si es
es que, por ejemplo, tu cónyuge, que va a ser tu esposo, debe al gobierno, entonces tú estarías fusionando y esto pasaría a ser tu deuda si es que presentas una declaración de impuestos. El que se divorció el 31 de diciembre o se casó el 31 de diciembre tiene que hacer una declaración como casado, o la alternativa es casado declarando por separado si es que hay algún problema del otro cónyuge para no hacerse de los problemas del cónyuge. Súper interesante eso. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, alguien recibió una devolución de impuestos el año pasado y necesita hacer ajustes este año? Si te das cuenta que tu declaración de impuestos tiene algún error y que puedes recibir más dinero, debes hacer una enmienda. Las enmiendas se las presenta en la forma 1040X, pero nosotros tenemos solamente 3 años después de haber presentado para poder reclamar ese reembolso. Así estamos presentando ahora enmiendas, por ejemplo, para recibir un crédito que se entregó en la pandemia en el año 2021 y hoy, el 15 de abril, vencen esos cambios, es decir, que solamente tenemos 3 años para hacer enmiendas. Muy bien, muchísimas gracias, don Carlos Ramírez. Gracias por traernos todo su conocimiento aquí al programa. Gracias por estar aquí y que sea una buena temporada, ¿verdad?, de declaración de impuestos. Y a ustedes, muchísimas gracias por su sintonía.